en esa luz, ya salió del mundo material. ¿Entra dónde? En el mundo caído, las tinieblas es lo primero que encuentra cuando sale del cuerpo. Si nosotros pudiéramos ver lo que nos rodea en este mundo caído donde estamos, moriríamos instantáneamente del susto. Pero gracias a Dios que Él no permite que veamos eso. Y entonces cuando una persona está en gracia de Dios y tiene la fuerza del Espíritu en su vida, en su corazón, en el momento de la muerte, pues se va iluminado hacia la luz, porque el demonio no lo puede engañar. Sí tiene su batalla, porque hasta el santo más santo se encuentra con la última batalla, que es la muerte, por la entrada que hay a esas tinieblas. Todos tendremos que entrar a ella porque en ella estamos. O sea, al salir del cuerpo quedamos en esas tinieblas y viene el demonio a atormentarnos, pero la fuerza del Espíritu es la que nos saca hacia Dios y nos vamos hacia la luz. Hay almas que tan solo salen un poco o un poquito más, y esos son estados de purificación en que quedan, y otras que se van al abismo. Pero entonces el Señor, después de decirme todo esto, y que es muy largo, por eso les digo que no pudiera continuar, porque Él me habla de los mandamientos, toda la batalla espiritual entre el bien y el mal, me habla de los tiempos en que estamos y lo que está sucediendo en el mundo, y que básicamente se los simplifico. Lo más importante, y que nosotros ya lo sabemos, porque yo aquí no vine a contarles absolutamente nada nuevo. Todos lo saben, solo que yo soy un testigo ocular de algo sobrenatural que normalmente no lo vivimos, que es vivir el mundo espiritual, lo que sucede después de esta vida, que es lo que el Señor me mostró, y tener un testimonio de la realidad de lo que la Iglesia nos ha revelado, lo que Jesucristo nos ha revelado, que es la existencia del infierno, del purgatorio, la existencia de Satanás y su ejército como una persona real, espiritual, enemigo de las almas. Todo esto es lo que el Señor me está mostrando. Luego me coloca en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente de ese lago había una roca inmensa, una roca gigantesca, preciosa como color oro viejo. La roca, en la parte de arriba, aparece un hombre de lado, de perfil. Solo veía la cabeza de él y no me estaba mirando a mí, miraba de lado. Yo al principio no sabía quién era, y miro hacia el agua y veo al principio como una bruma, pero no era ninguna bruma, eran espíritus, eran los espíritus de todos mis pecados de 33 años. Y lo más misterioso de esto es que mi alma conocía cada uno de esos espíritus, los conocía, y tenía una relación directa con ese espíritu y ese pecado. Y al mirar ese espíritu, ahí estaba el pecado vivo. Si yo hubiese estado confesado en gracia de Dios, en ese lago no hubiera habido ningún espíritu del mal. No les puedo contar la cantidad tan enorme de espíritus que habían allí. ¿Saben por qué se acumulan tantos espíritus del mal en una persona que vive en pecado? Porque por misericordia de Dios, todos los días hay una batalla por rescatar nuestra alma de parte de los ángeles del Señor. Y entonces, todos los días el demonio trata de mantener el prisionero encadenado y trae más refuerzo, más espíritus para reforzar las cadenas de la víctima que tiene. Porque lo que él quiere es llevarnos al abismo. Entonces, mantenernos en pecado en esta vida tan cortica, porque lo que yo vi, que es lo que más me impresiona a mí después de que yo viví esa experiencia, es lo corta que es esta vida y lo fácil que nos tiene seducidos el maligno, engañándonos con la temporalidad y quitándonos el sentido eterno de la vida. Eso es increíble, de doloroso de ver eso tan doloroso, cómo nos roba esta oportunidad que tenemos nosotros de crecer espiritualmente, porque nos siembra en la realidad material tan solo y nos roba eso. A veces inclusive nos engaña con nuestra propia religión, porque nos da una religión que no tiene espíritu y nos hace creer que estamos bien
porque somos muy religiosos, pero resulta que una religión sin espíritu es una religión que no nos salva, y por eso es que nos engaña hasta con la misma religión. Y al estar allí mirando esos espíritus en el lago, siento la necesidad de mirar arriba y me doy cuenta que esa persona que está arriba es mi ángel guardián, y él es el que me está mostrando todo el lago. Cuando yo miraba un espíritu de esos, los espíritus más inmundos de todos los que yo miré allí eran los espíritus de mi impureza sexual. Era lo más terrible de todo. Y para mí, en el caso mío, yo no sé si ese será el caso de todas las almas, eso no se los puedo decir yo, pero en mi caso, esos pecados eran los más graves y eran los demonios más horribles, los más horribles. Entonces, al mirar, cuando estaba mirando un pecado de esos, el rostro del ángel era bien duro, pero luego comenzó a mostrarme cosas buenas de mi vida. Y ahí tenía un rostro precioso el ángel. Y me mostró a los 12 años de edad en mi pueblo. Yo era el trompeta mayor de la banda de mi colegio. Y iba en una procesión de la Virgen María. Al frente mío iban 4 jóvenes llevando una estatua a la Virgen. Y yo iba atrás tocando la trompeta. De pronto la Virgen ya no era la estatua, sino que iba caminando al frente mío. Y yo atrás tocando la trompeta. Y llevaba un niño en cada mano, y cuando miré el niño que estaba a mano derecha, era yo a los 7 años. Y el ángel continuó mostrándome por 4 o 5 años de mi vida en las procesiones que yo participé como trompetista, en diferentes procesiones de Semana Santa y cantidades de diferentes procesiones con la Virgen, y cómo el Señor utilizó todo ese servicio que hice a la iglesia en el medio de las procesiones, lo utilizó como una economía de gracias para protegerme de peligros gigantescos durante todos los años que yo viví en pecado. Si nosotros supiéramos el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, estaríamos tan felices porque tendríamos esa esperanza de ese Dios bueno que nos ama y que solo quiere que nos salvemos. Es todo lo que quiere y para eso nos creó. Es un Dios amoroso, increíblemente tierno. Un Dios que, si ese Dios me rescató a mí, que soy uno de los pecadores más espantosos que ha habido, pues puede rescatar a cualquiera, porque su amor es así de grande. Y entonces utilizó todo eso que yo hice, que aparentemente es tan insignificante, pues es algo que hacía en el colegio, y además me escapaba de las clases por tocar trompeta. O sea, no era que yo fuera el gran sacrificado trompetista, ¿no? Y sin embargo, todo eso lo utilizó el Señor para mi beneficio. El Señor usa las cosas más pequeñas, buenas que hacemos de nuestra vida para salvarnos de gigantescas tragedias. Así es. Ojalá pudiéramos ver todo lo que Dios hace por nosotros, porque estaríamos de rodillas. Si supiéramos lo que nos espera al final de esta vida en Jesucristo, si le obedecemos, si vivimos una vida santificada, pasaríamos de rodillas el resto de tiempo que nos queda, porque lo que nos espera es tan maravilloso que eso ha hecho que transforme mi vida radicalmente, porque ya toda la honra, el culto que le hice al mundo y a las cosas del mundo, todas estas cosas se volvieron como basura, porque yo esto ya lo veo y ya a mí no me atrae, ya no tengo ningún interés en esto, porque ya conozco lo que viene y lo que verdaderamente permanece. Como dice San Pablo, lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es lo que permanece en el espíritu, y ahí es donde debemos tener nuestros ojos. Pero el mal nos quiere hacer poner los ojos en lo temporal y hacernos perder nuestra visión de la vida eterna. Eso es un robo terrible. Entonces, de un momento a otro, la roca se llena de luz, y al iluminarse la roca, yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar, porque yo me encontraba en ese lago en medio de todos mis pecados. Entonces trato como de escaparme en el agua, pero lo que hago es que miro para la izquierda
y comienzo a ver que todos esos espíritus que habían ahí continuaban conectados a millones de espíritus que seguían hacia un abismo. Y al mirar hacia el abismo, veía como chispas. Y esas chispas, cuando las miraba detenidamente, eran almas condenadas. Y en el principio del abismo, las almas pierden totalmente su voz y empiezan sonidos como de animales. Y las deformaciones que se veían eran increíbles. Y lo peor de todo es que yo veía perfectamente todo lo que el demonio estaba haciendo con mi vida y para dónde me llevaba. Tenía todo trazado y el Señor me permitió ver para dónde me llevaba el mal. Iba por ese abismo y lo que pude ver yo del abismo fue el camino que estaba trazado para mí. Eso es lo que yo pude ver. Pero lo que vi fue tan espantoso que lo único que puedo decirles a ustedes es que esta tarde yo estoy acá con ustedes. No porque vine a hacer un espectáculo de mi vida contándoles lo que he vivido, sino porque a mí me importa la salvación de sus almas, porque yo no quiero que ninguno de ustedes caiga por ahí, que ninguno de ustedes se vaya por allá. Y yo me gasto mi vida todos los días haciendo esto porque es lo más importante, que nos despertemos, porque no tenemos tiempo, no existe el tiempo. ¿Quién puede decir acá que va a estar vivo mañana? Ninguno. Entonces, no tenemos tiempo. Y es importante que nos despertemos, arreglemos nuestras cargas, nuestras cuentas con Dios. Y miren lo misericordioso que es el Señor. Desen en cuenta el sacramento que nos dejó de la confesión. Si supieran lo grande que es ese sacramento, como el Señor me lo mostró, se confesarían con mucha frecuencia. Ahora, yo no estoy promoviendo aquí un fanatismo religioso donde una persona se va a confesar cuando se pisó una cucaracha, ¿no? Sino me refiero a mantener una vida espiritual disciplinada, en orden, con un crecimiento espiritual digno de un católico que está buscando a Dios y buscando ser obediente a Dios. Y el Señor me está dando la fuerza para mirar a la luz. Pero yo estoy en tremendas tinieblas entre mis pecados, que miro entonces hacia la derecha. Y cuando miro a la derecha del lago ya veo son almas. Ya no son demonios, son almas. Y esas almas han partido de este mundo, pero están ahí resolviendo la vida terrenal. Son almas purgatoriales, purgatorio. Y las que están al nivel mío, al nivel del lago, están en las tinieblas. Pero están resolviendo situaciones muy complicadas. Cuando yo miraba un alma, podía ver el alma trabajando en situaciones porque es tan solo la conciencia. Ya no tienen cuerpo físico, es la conciencia. Yo les expliqué cómo se despertó mi conciencia. Pues ellas las tienen totalmente despierta y es la plenitud de la conciencia. Y hagan ustedes el experimento solamente de tratar de sentir el dolor de algún pecado bien grave que hayan cometido, donde le han hecho daño a otro ser humano, y traten de sentir ese dolor, y se darán cuenta que nuestra naturaleza humana no permite que penetremos al fondo de ese dolor. Lo interrumpimos en algún lado, porque no resistimos y no queremos. Qué bueno sería que lo resistiéramos y nos metiéramos en ese dolor, porque eso nos ayuda a reparar, eso nos ayuda a sanar el corazón, a prepararnos y evitarnos un purgatorio. Y entonces eso es lo que están viviendo esas almas. Y hay muchos niveles, incontables, pero todas van hacia la luz. Todas esas almas se han salvado. Esa es otra dimensión totalmente diferente a la que tenía al lado izquierdo. Y en ese momento, cuando yo estoy viviendo toda esa experiencia de las almas, la fuerza que recibí del Señor para mirar hacia la luz fue más grande todavía. Yo no estoy hablando de que el Señor me forzó a mirar la luz. No. El Señor me dio una fuerza que me llevó a mirar algo que era imposible, porque de la oscuridad en que yo estaba y la culpa, la vergüenza y todo eso en que estaba, que era mucho más grande que cuando Él me habló. Porque cuando Él me habló, Él me mantuvo en su misericordia.
pero es que ahora yo estaba en presencia de mis pecados, que eran espíritus y que eran personas, y que yo tenía una relación con ellos, y que era algo increíblemente doloroso y terrible. Pero sin embargo, Él me da esa fuerza. Y aquí vuelve a aparecer ese increíble